Vivimos en una sociedad bombardeada por el tema del sexo. Desde distintas avenidas se habla del tema con información o desinformación. Pero la realidad es que existe una perspectiva cristiana y bíblica acerca del tema. De esto y mucho más estaremos hablando en este programa titulado Hablemos de Sexo. Saludos a toda nuestra audiencia de Esperanza TV, aquí el pastor Abdiel del Toro quien te saluda y me encuentro muy feliz de poder iniciar este nuevo programa titulado Hablemos de Sexo. La realidad es que este tema es un tema muy controversial para algunos, es un tema que para otros le produce ansiedad, temor. Sin embargo, nosotros queremos desde una perspectiva bíblica y cristiana poder enfrentar el tema para el beneficio de tu familia, de tu matrimonio, de tu hogar y que podamos todos crecer en algo que Dios le dio y le regaló al ser humano. Para eso, este programa va a contar con un invitado especial que es el que vamos a estar utilizando como maestro y como persona que vamos a entrevistar y a compartir de sus conocimientos. Es el pastor y doctor Henry Barrios. Henry, ¿cómo te encuentras en esta hora? Muy bien, Abdiel, muy contento de estar acá en Esperanza TV justamente para hablar de sexo. Es interesante porque algunas personas como que tienen una desociación entre hablar de sexo y el cristianismo. Sin embargo, ambas cosas no tienen que estar lejos, al contrario, deben estar unidas, deben caminar juntos, ¿cierto? Por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que no es fácil hablar de sexo de ninguna manera, ni cristianamente ni no cristianamente. Generalmente nosotros tratamos de eludir el tema, o ocultamos el tema, o no decimos la verdad sobre el tema, o banalizamos el tema. Entonces, poder después tomar una perspectiva filosófica, vamos a decir, seria sobre el tema es difícil. Además, si yo te pregunto a vos cuánto hablaste de sexo, con quién hablaste de sexo y cuánto tiempo desde el punto de vista serio, la mayoría de las personas no le hablaron de sexo, la mayoría de las personas no han escuchado sobre sexo, la mayoría de las personas no se atreven a hacer preguntas. No se atreven a hacer preguntas porque es difícil hablar y es difícil escuchar. Yo que vengo hablando de este tema hace más de 30 años, no me es fácil hablarlo. Ya me he acostumbrado más a escucharlo, pero cada vez que tengo que hablar, uno pone nervioso. Es un tema que pone nervioso. ¿Sabes? Y el propósito, para beneficio de todos los amigos que están conectados con nosotros en este momento, el propósito de este espacio justamente es poder tener un espacio sano donde podamos hablar de un tema muy importante, de un tema que justamente porque este es un tema difícil de hablar, muchas personas, Henry, no los quieren enfrentar. Y porque no lo enfrentan, entonces después tienen que lidiar con problemas mayores por no haber sido educados o no enfrentar el tema. Y eso puede ocurrir tanto en el matrimonio como con los hijos, en el hogar, en la familia, en el trabajo, en la iglesia, en todos los renglones donde nosotros nos movemos socialmente. A todos nos afecta el tema, esa es una realidad, a todos nos afecta el tema. No hay nadie que diga a mí no me afecta. Todos nos afecta, al soltero, al casado, al que tiene una dificultad para su identificación de su género, a todos nos afectan de alguna forma. ¿Y cómo será que en los medios de comunicación hay 14 palabras que impactan en la mente? Y una de las palabras es sexo. Por lo tanto, cada vez que se produce la palabra sexo, inmediatamente hay un shock mental, por así decirlo, de qué es lo que están diciendo, cómo lo decir, qué es lo que e inmediatamente hay una curiosidad o hay una situación donde yo voy a querer hacerme el indiferente para que nadie piense que yo no sé de sexo. O sea, por eso nos afecta a todos, ¿no? A nadie quiere parecer ignorante sobre este tema inclusive. Y justamente ese es el propósito de este programa. El propósito de este programa es para que las personas no solamente no sean ignorantes del tema, sino no sean ignorantes del tema desde una perspectiva cristiana bíblica.
Porque el propósito de esta conversación que vamos a tener por los próximos episodios es que ustedes, los oyentes, las familias, podamos tener la información desde una perspectiva cristiana adecuada, desde un marco de pensamiento maduro, completo, y que las personas así puedan comenzar tal vez a lidiar con o prejuicios o problemas de desinformación o circunstancias que se han estado repitiendo por la ignorancia de no haber enfrentado, no haber sido educados o nunca haber hablado del tema. Yo sé que este tema puede producir ciertas tensiones con algunas personas. Culturalmente hay algunas sociedades que se le hace más difícil poder procesar el tema. Sin embargo, nosotros queremos hacerlo de una manera tranquila, relajada y, como bien hemos hablado, desde una perspectiva cristiana bíblica. Sí. Y lo otro es que vamos a hacerlo de menos a más. O sea, nosotros no podemos, a veces uno dice la palabra sexo y inmediatamente uno se imagina ciertas situaciones y dice, bueno, acá me van a explicar, por ejemplo, algún matrimonio, dice qué posición sexual, etc. No, hay que hablarlo, para poder entender inclusive las técnicas sexuales, yo tengo que tener claro el marco regulatorio del sexo, un marco regulatorio que sea filosófico, cómo entender la sexualidad desde un punto de vista integral, porque esa es cuando Dios crea el sexo, no lo crea como algo más, sino que es parte integral de la vida. Por lo tanto, yo tengo que poder integrarlo a la vida para poder ser feliz sexualmente. Sí, y de paso te voy a decir algo, antes que nadie puede ser feliz plenamente en la vida si yo no soy feliz sexualmente. Wow. Así yo empiezo mi libro, que nadie puede ser plenamente feliz en la vida si no se es feliz sexualmente. Por lo tanto, es algo importante esto, es importante. Vos fíjate, hay un artículo en una revista científica sobre comportamiento sexual humano que dice la salud física, mental y la vida sexual tienen una relación directa con la percepción de felicidad. O sea, como yo empiezo mi libro, en su momento, cuando empecé mi libro no tenía esta investigación, pero era una cuestión sobre la práctica, pero es vital para la felicidad humana yo poder entender e integrar la sexualidad, no solamente a la vida, sino a mi filosofía, que en este caso es cristiana. Porque si no lo puedo integrar, hay una disociación donde pasa el sexo por un lado y la parte cristiana por el otro, y no los puedo conciliar, y entonces eso produce una disociación en mi perspectiva de vida, en mi felicidad, etcétera, etcétera. Henry, y me parece que justamente esa es una de las más grandes dificultades que nosotros tenemos cuando hablamos acerca del tema desde la perspectiva nuestra como cristianos. Y es que muchas personas, aún dentro de la iglesia, han hecho una separación, pensando de que el cristianismo es teología o son doctrinas, que el sexo no es parte de teología. Inclusive hay algunas personas que le cuesta algunos capítulos de la Biblia, ¿verdad? O algunos libros como Cantar de los Cantares, que a veces tiende a ser bastante explícito en algunas cosas. Hay personas que le cuesta y mantienen esa separación. Y me parece, y aquí quisiera entrar haciendo algunas preguntas y compartiendo alguna información para saber tu respuesta. Me parece que las influencias sociales y culturales tienen que ver mucho con estas premisas que pueden tener las personas. Totalmente. Yo te voy a decir algo que es algo objetivo en mi vida. Yo estudié 4 carreras. Hice teología, hice educación, hice medicina y una especialidad en endocrinología. En ninguna de las 4 había una materia sobre sexualidad humana. Imagínate que si yo hablo de teología y yo no puedo hablar hace 5 años de una licenciatura en teología y no te dieron una clase sobre sexualidad humana o sexualidad bíblica, hay un problema, ya hay un problema. Ahora, estudio medicina y me pasa exactamente lo mismo. Estudio educación y me pasa exactamente lo mismo. Voy a endocrinología y tengo que verlo porque eso era parte de, vamos a decir, cuando hay un problema sexual se van al endocrinólogo para ver si hay un problema hormonal que está dificultando la disfunción sexual. Pero ya eso es una especialidad. Pero es una especialidad y es técnico, pero no sobre cómo abordar el pensamiento sexual y lo que implica la sexualidad en nuestra vida. Eso sí, hay una gran necesidad.
hay una gran necesidad. Yo en el año 90 a mí me invitan como médico a dar una charla sobre sexualidad y SIDA, que en ese momento el SIDA estaba en su apogeo, en un congreso, en una convención de jóvenes de la iglesia. Había 3.500 jóvenes y me ponen en un lugarcito para poder hablar, más o menos era una carpita donde yo tenía que repetir el tema 3 veces al día durante 3 días, y en la carpa cabían unos 200, 300 personas. Y resulta ser que esa carpa estaba llena 1 hora antes. Y cuando yo ahí me di cuenta que la gente, cuando empecé a hablar de SIDA, y me di cuenta que la gente no quería que le hablara de SIDA, quería que le hablara de sexo. O sea, ¿te das cuenta? O sea, me di cuenta que había un gran vacío, había un punto, algo que generaba no solamente ¿cómo se llama?, la motivación para ir a escuchar, sino que había una necesidad que había en eso. Y es más, volvía a darla 2 o 3 horas después y de repente veía muchas caras que habían estado en la primera. Repitiendo. He visto en ese congreso, en esa convención, yo he visto 3 veces las mismas caras para escuchar exactamente lo mismo. Y 1 hora antes ya había gente que se iba y se sentaba para que podía estar, para que no le pierdan el lugar. Ahí me di cuenta, acá hay algo, y por eso empecé a profundizar el tema, por eso empecé inclusive a integrar la sexualidad a mi práctica médica, para poder justamente, porque la gente venía con estrés, y uno de los factores mayores de estrés no solamente lo da la familia, sino lo da la pareja. Y ese estrés se manifestaba también en la intimidad de la pareja. Por lo tanto, volvemos a reafirmar el concepto. Es necesario poder tener una visión clara de lo que es la sexualidad, de lo que es el sexo. Porque también no solamente nos afecta, sino que si yo tengo un problema, me es difícil saber a quién voy a recurrir con ese problema. Y esta realidad de ignorancia acerca del tema, no haberlo hablado nunca con nadie, no saber a quién hacerle las preguntas, no solamente tiene un efecto sobre nosotros como personas, tiene un efecto en la pareja, en el matrimonio, que es muy directo, pero también tiene un efecto en la familia particularmente, porque el problema es que si el matrimonio no está claro acerca del tema y no lo puede manejar, los hijos muy probablemente no van a tener ninguna educación desde la perspectiva de los padres. Sí. Y la educación que van a tener es o lo que encuentren en el internet o lo que le digan otros amigos, y por eso se crean otros problemas que seguimos teniendo en la sociedad. Y te digo, esto lo vamos a ver en otros programas más adelante, porque esto es un tema tan abarcante que pero todo tiene que ver con todo. Vos fíjate, una vez yo voy a dar unas charlas de sexualidad a las esposas de pastores. Había un solo pastor que quiso estar con la esposa. Cuando termino las charlas vienen, me dicen todas, acá tendrían que haber estado los hombres también. Y los hombres estaban todos afuera en el hall de entrada esperando a las esposas porque ellos ya sabían de todo. ¿Te das cuenta? O sea, las que tenían que ser instruidas eran ellas. Pero vos fíjate lo que me dice, hablando justamente que dijiste que esto afecta a todo. Salgo y viene una mujer que ya tenía unos 30 años de casada, esposa de pastor, y viene y me dice, Henry, me dice, gracias porque hoy me corriste un velo. He estado 30 años con un peso en mi conciencia tan grande por mi vida sexual que hoy se me descorrió el velo. Dice, y le dije, ¿qué te pasó? Dice, antes de casarme, yo fui para que veas lo que es una frase, nada más, una frase lo que implica. Fui con mi esposo a tener consultoría prematrimonial. Y el pastor que nos dijo, si la mujer no tiene orgasmo, dice, peca contra su esposo. Fíjate la concepción, ¿de dónde sacó eso este hombre, este pastor? No sé, pero él, cuando vos vas a dar una consejería, vos tomás al otro como que tiene elementos fidedignos para que diga. Entonces, es una fuente de autoridad. Dice, yo viví toda mi vida con cargo de conciencia. ¿Por qué? Porque yo no llegaba al orgasmo todas las veces con mi esposo. Y por lo tanto lo fingía. Y tenía doble culpa. Uno, por fingirlo, y otro, porque no llegaba.
Entonces, yo estaba pecando contra mi esposo 2 veces y después de 30 años me doy cuenta que eso era un prejuicio que había. O fíjate, una frase determinó su vida sexual miserable por 30 años. Y no solamente la vida de ella, sino lo que ella educaba en su casa también a su familia. Exactamente. La realidad es que este tema está muy interesante. Recién estamos comenzando. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos en breve con este tema, con este programa titulado Hablemos de Sexo. Y estamos de regreso aquí en este programa Hablemos de Sexo, una iniciativa de Esperanza TV para hablar de este tema desde una perspectiva cristiana y bíblica. Y conmigo está el pastor y doctor Henry Barrios, quien es nuestro maestro, quien es nuestro tutor acerca del tema y de cómo nosotros podemos tener conceptos y principios bíblicos que puedan ser correctos cuando hablamos acerca de este tema tan controversial para muchas personas. Henry, y estábamos hablando en la sección anterior de que tristemente existe mucha desinformación acerca del tema. Existe mucho prejuicio acerca del tema y existe mucha información equivocada que fluye por las redes, por el internet, por distintas fuentes y distintas personas, como historias que tú nos estabas contando. El problema es que muchas veces en las familias, en los contextos religiosos como una iglesia, se piensa que obviando el tema vamos a evitar los problemas o las consecuencias de no tener una educación correcta acerca del tema del sexo. Y lo que eso trae es que de forma encubierta o de forma solapada se comienzan a realizar prácticas o se desarrollan problemas dentro del hogar o dentro de la iglesia que traen consecuencias bien complicadas. Y me llama la atención y quiero ahora tu reacción a esto, porque el Pew Research publicó hace unos años atrás, hace unos pocos años atrás, un estudio que se hizo aquí en los Estados Unidos y encontró que el 50% de las personas que se dicen ser cristianas, 50%, no encuentran mal tener sexo ocasional cuando dos personas no están casadas. O sea, dos solteros, un soltero y una soltera, se encuentran y tienen un sexo ocasional, no están casados, pero el 50% dice que eso no está mal. Interesante, el estudio dice 62% de los católicos piensan que no está mal, 56% de los protestantes dicen que no está mal, solamente las denominaciones protestantes bajaron ese número a 36%. Pero entonces, esto produce desde embarazos no deseados, desde infidelidades, desde una cantidad de problemas, el hecho de la gente pensar de que esto no es tan malo y tiene que ver con desinformación, información equivocada. ¿Cómo nos puedes hablar un poquito más acerca de estas realidades y del impacto de no tener claro este tema, particularmente desde la sociedad hasta el hogar y la iglesia? Después, y quizás en un programa posterior lo voy a poner un poquito más, vamos a analizar la sociedad, pero para hacer algo general, desde el punto de vista ha habido un corrimiento de lo que era la problemática sobre la parte sexual. Hace 30, 40 años atrás la duda era si era bueno llegar virgen al matrimonio o no. Hoy la sociedad no se cuestiona eso. La sociedad se cuestiona cuándo tengo relaciones sexuales, si en la primera cita o en la segunda, o sea, con alguien. Por lo tanto, eso ha impactado también en el mundo cristiano, porque cuando toda la cultura está pensando si yo salgo el primer día, ¿tengo relaciones o no tengo relaciones? ¿O tengo que esperar hasta el segundo date? Entonces, eso inmediatamente impacta. Pero lo que estás mencionando, y perdona que te interrumpa, es que el impacto de ese pensamiento de la sociedad, de la cultura, junto con la falta de educación acerca del tema, produce grandes problemas dentro de nuestra familia e iglesia. Claro, y hay una cuestión que nos involucra a todos. Cuando vos decís la palabra sexo, y yo lo hago en muchos seminarios que doy, digo, ¿qué es lo que ustedes piensan cuando yo digo la palabra sexo? Y todo el mundo
define el sexo con relaciones sexuales. O sea, relaciones sexuales de un hombre, una mujer, en este momento. El acto sexual. El acto sexual. O sea, algo muy puntual que se hace en un lugar particular, haciendo ciertas cosas técnicas particulares. Y eso es un reduccionismo. Por lo tanto, ya la sociedad actual y los cristianos reducen a la sexualidad a un hecho puntual de la cama. Y entonces disminuye todas las consecuencias desde el punto de vista emocional, psicológico, social, que puede implicar ir con alguien a la cama. Por lo tanto, le vas quitando trascendencia, y entonces vos vas priorizando el placer por encima de la relación. Es más fácil tener relaciones sexuales que construir relaciones. Wow. Entonces, ese es el problema. Entonces, yo siempre digo, hay 3 problemas fundamentales que nosotros tenemos hoy en la sociedad, inclusive dentro de la iglesia misma. La primera limitación del pensamiento es ese reduccionismo, donde yo todo lo limito a un acto. Segunda cuestión es que hay inconsciencia. O sea, el sexo ocurre porque tiene que ocurrir porque es una cuestión química. O sea, si estás en el momento adecuado, con la persona adecuada y con la temperatura adecuada, entonces ocurre. Es inconsciente. Por lo tanto, ahí yo puedo justificar el adulterio, porque si con una persona que me genera esto, esto y esto, tengo una relación sexual, porque es así, es inevitable, es químico. O sea, yo lo limito a una cuestión química inconsciente. Y tercero, la idea que es generalizado. O sea, me puedo acostar con cualquiera y da lo mismo. O sea, y entonces, y es totalmente lo contrario. O sea, el sexo no es un acto, es toda la concepción de mi ser y mi personalidad sexual y mi relación con los demás. Segundo, debe ser consciente, yo debo ser consciente de mi vida sexual y lo que hago con mi vida sexual, y entonces después es particular. O sea, no es lo mismo acostarse con Mónica, con Beatriz o con Marta. Son distintos, es totalmente distinto. Y entonces eso hace que si yo empiezo a desmitificar o a sacar un poquito lo que la cultura me está metiendo, me voy a dar cuenta que esto tiene implicancias mucho más grandes en muchos ámbitos de la vida. Lo que tú estás mencionando y justamente estos 3 conceptos equivocados que tú estás mencionando, que es el reduccionismo, la generalización, y el otro que mencionaste fue Sí, que no es particular. Inconsciente. Que es inconsciente. Es inconsciente, sí. es general Sí. y reduccional. Es una cuestión química nada más. Que al fin del día, esas 3 premisas equivocadas, lo que sigue limitando al sexo es solamente a un acto sexual físico. Solamente. No hay ningún otro tipo de conexión, no hay espacio para otra cosa. Vos fíjate que la salud sexual sería la integración de los elementos corporales, emocionales, intelectuales y sociales del ser sexual por medios que sean positivamente enriquecedores y que potencien la personalidad, la comunicación y el amor. Fíjate la Organización Mundial de la Salud, que no es un organismo no cristiano, pero yo te voy a dar lo que ellos dicen sobre la sexualidad. Dice, es un aspecto central del ser humano presente a lo largo de toda su vida. Abarca identidades, papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción, la orientación sexual. Se vivencia a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas y papeles y relaciones interpersonales, influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. Eso lo dice la Organización Mundial de la Salud. Y yo lo reduzco a acostarme con fulana o con mengana en un momento determinado y después al otro día, si te he visto, no me acuerdo. No, todo tiene que ver con todo. Hasta ese acto reductivo de haberme acostado un día con uno, un día con otro, impacta emocional, psicológicamente, impacta culturalmente, impacta en mi historia e impacta en mi futuro. Wow. Me guste o no me guste. Porque todo lo que yo hago tiene que ver con quién yo soy. Y si yo no puedo integrar eso a quién yo soy, va a haber un problema. Y el gran desafío entonces con esto es, Henry, que cuando muchas personas comienzan a vivir su vida solamente con una definición tan limitada, entonces tristemente esa limitación se va a pasar a todo lo demás. Vas a tener un matrimonio limitado, una familia limitada, inclusive aún tu experiencia espiritual religiosa
siempre va a estar limitada porque en ese aspecto esta parte tan crucial y tan significativa de la vida es limitada. Es que finalmente, vos fíjate, aunque yo tenga un matrimonio, que esté en una relación de compromiso monógama estable, esos pensamientos van a impactar igualmente en mi vida sexual negativamente. Cuando yo veo la sexualidad, yo no la tengo que ver limitada a un acto particular, sino que es la totalidad del ser, de su expresión masculina o femenina. Y yo tengo que ser consciente. O sea, soy consciente. Cada acto que yo hago es sexual. Porque, vamos a decir, yo salgo de alguien, una mujer viene y me saluda. Vamos a decir que vos me saludás. Una cosa es saludar así y otra cosa es mirarla, retener la mano, con el dedo, tocarla un poquito más con el dedo. Todas esas cosas son sexuales. O sea, y eso tiene que ver con quién yo soy y con la expresión de la sexualidad. No es meramente acostarme en la cama, ¿no? Y entonces, en la Biblia alcanza la sexualidad el grado mayor de intimidad y expresión con la persona con que existe una fusión plena mental, física, social y espiritual. O sea, que la sexualidad vendría a ser el corolario final con alguien que yo puedo estar integrada, la vida de él a la mía, pero yo tengo que tener integrada la sexualidad a mi vida y entonces lo comparto con otro en un marco de compromiso para yo poder estar relajado, para seguir creciendo y potenciándonos, no solamente en la parte sexual, sino en todas las otras partes. Ese elemento, y me gustaría que pudieras, en los minutos que nos quedan, poder ampliar un poquito más acerca de esa definición desde esa perspectiva bíblica cristiana. Lo que tú nos estás diciendo ahí es que desde la perspectiva cristiana, desde utilizando los principios bíblicos, la enseñanza bíblica, la sexualidad va mucho más allá a meramente la unión física. Tiene este elemento emocional, físico y espiritual involucrado intrínsecamente en él. Totalmente. Es más, la religión es la expresión total de la vida en relación con Dios y en relación con el prójimo. Por lo tanto, la sexualidad va a tener tiene que estar integrada a esas dimensiones. O sea, lo que a mí me propone la Biblia es que haya un marco de intimidad tan profunda en el área espiritual, intelectual, social, etcétera, que el sexo me unifique a esa persona. El sexo puede no unir, yo puedo tener relaciones sexuales pero no unirme a esa persona. Ahora, cuando yo tengo todos los otros marcos de intimidad satisfechos en Dios, entonces Dios me da como regalo la posibilidad de unificación completa a otra persona, pero no solo eso, sino potenciarme y tener placer en el momento inclusive. Ese es el marco, nomás que nosotros no lo hemos visto así desde el punto de vista bíblico también. Desde el punto de vista bíblico hemos dicho, mira, Dios creó el sexo, es muy lindo, etcétera, etcétera, y después arreglátela como puedas. Arreglátela porque yo no sé cómo hacerlo con lo mío, arreglátela como puedas. Lo limitamos a decir, Dios lo creó, es entre el hombre y la mujer, pero ahí se queda. Y es una cuestión meramente de relaciones sexuales, o antes o después del matrimonio. No es eso. No es eso. Es mucho más que eso. Que lo que haga antes del matrimonio va a afectar, claro que va a afectar. Pero no es tampoco, bueno, estoy en el matrimonio y entonces yo ya con eso, ya. No. Yo tengo que entender la dimensión, vamos a decir, tan profunda que tiene y integrar eso a la vida. Integrar eso a la vida, porque después cuando yo tengo la posibilidad de tener una persona con cual yo tengo una fusión espiritual, mental, social y física, eso a mí me va a dar un carácter como un sello, algo que se mete por todos los lugares y me da la posibilidad de potenciarme como ser humano en una relación con otro. Henry, no sé si esto está muy bueno y yo quiero agradecer a todos los amigos que están conectados con nosotros y quiero decirte que esto es solamente el comienzo. Conéctate con nuestro próximo programa de Hablemos de Sexo aquí en Esperanza TV y yo sé que esto va a ser de bendición para ti, para tu matrimonio y para tu familia. Será hasta la próxima.